En esta segunda parte vamos a tratar algunos casos que tienen como factor común la referencia a situaciones de personas con discapacidad. Y vamos a comenzar con el primero de los que vamos a ver, es el de los que me parece son de los fallos, aunque no muy conocidos, más genuinamente interesantes para el debate jurídico. Este caso tiene que ver con Asociación Francesa Filantrópica, es la quiebra del hospital francés, donde había un incidente de verificación de crédito que reclamaba ser privilegiado por resultar de una indemnización por discapacidad. Como sabemos, en la ley de quiebras no hay un privilegio establecido explícitamente para esto, y la mayoría dijo que el régimen establecido por el legislador para las quiebras es taxativo, responde a la causa o naturaleza del crédito y no puede alterarse por las condiciones personales del acreedor. Este caso sale 3-2 y hay disidencias separadas de Maqueda y Rosati que subrayan, dentro de sus factores comunes, que si bien el privilegio es una excepción al principio de paridad entre los acreedores de un mismo deudor, en el caso se presenta una situación excepcional de absoluta vulnerabilidad, el damnificado padece una parálisis cerebral con 100% de incapacidad irreversible que no se puede desatender en orden a las exigencias de los tratados internacionales. De ahí deducen que el crédito, aun cuando no esté explicitado, debe estar resguardado por un privilegio que lo coloque en un plano superior al de los demás créditos privilegiados. Otra derivación de situaciones de personas con discapacidad se da en el caso defensor oficial de MCB. Allí la sentencia dictada en instancia anterior revocaba la designación de un defensor público curador, considerando que la causante poseía un patrimonio suficiente. La Corte, a su vez, revoca este fallo, diciendo que había un menoscabo a las garantías de la defensa en juicio al dar por sentado la suficiencia del patrimonio con los escasos ingresos provenientes de un haber mínimo provisional, más allá de que esta persona fuera propietaria de un par de inmuebles improductivos. Entre las consideraciones que destacamos de este fallo de la Corte, se dice que el respeto de la regla del debido proceso debe ser observado con mayor razón en el caso de quien padece un sufrimiento mental debido al estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el que se encuentran frecuentemente estas personas, lo que realza la exigencia del principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Es pertinente advertir que no siempre la invocación de una situación de incapacidad, de una persona con discapacidad, suscita el éxito del planteo. Esto ya lo habíamos visto en el caso de quiebra del hospital francés. También vemos el caso AMG contra la obra social del Poder Judicial de la Nación, a la que se la había condenado por denegar una cobertura basándose en que el beneficiario no había aportado el certificado de discapacidad extendido por autoridad competente. Esto estaba previsto en los términos de la cobertura, la persona no lo había acreditado en esos términos, si bien surgía implícito de otras prácticas que independientemente de ello habían venido autorizando, pero en este sentido la Corte deja sin efecto la condena a la obra social que había denegado, adoptando un criterio de interpretación estricta de los términos de la cobertura. Como sabemos, la regla del nuevo paradigma de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad
es que la capacidad se presume y las restricciones a la misma deben ser establecidas, valga la redundancia, con criterio restrictivo. Esta línea aparece observada en relación al derecho al voto en el caso FHO, que revoca una interdicción del derogado Código Civil que inhabilitaba al actor, una persona de 74 años, para ejercer el derecho al voto. Entonces, dice que estas restricciones deben aplicarse de acuerdo con los principios y garantías que rigen para las personas con discapacidad e imponen una evaluación pormenorizada y específica, presumiéndose como regla la capacidad. Señalamos por otro lado un caso de raíz tributaria, González Vitorica contra AFIP, donde la Corte declara inconstitucionales las normas que restringen el acceso a franquicias fiscales para la importación de automóviles destinados a personas con discapacidad en función de la capacidad económica del grupo familiar del solicitante. La Corte falla por remisión al dictamen del Procurador Fiscal que había dicho que determinar la capacidad económica de una persona con discapacidad en función de la de su grupo familiar se encuentra en tensión con una finalidad esencial del Sistema Internacional de Protección de las Personas con esta problemática, que es favorecer la autonomía e independencia de aquellas, y así reproduce y refuerza su imagen de personas dependientes de la sociedad y de su familia, contraria al enfoque constitucional que las reconoce y promueve como sujetos autónomos e independientes. Finalmente vamos a cerrar este segmento con algunos poquitos casos donde se tratan cuestiones en apariencia menores, pero muy relevantes de derecho procesal, que en verdad suponen ajustes en procuras de una tutela judicial efectiva. En primer lugar vamos a señalar, porque esto es algo que tiene que ver con la transición del viejo Código Civil al Código Civil y Comercial, es la situación de las sentencias dictadas en base al código anterior con nombres que han cambiado. La familia importante de casos se da con las sentencias de divorcio con atribución de culpa. En el caso N contra A, la Corte deja sin efecto una sentencia que había decretado un divorcio por la causal de injurias graves, en los términos del derogado Código Civil, y ordena que el juez de la causa dicte un nuevo fallo. La razón de todo esto es el hecho de que las normas del nuevo código se aplican incluso a procesos cuya demanda había sido promovida con anterioridad al cambio, y esta transición debe resolverse, si no se ha concluido el proceso, con referencia a las normas ahora vigentes y no las que estaban suponiendo el inicio de la acción. Queremos rescatar un caso menor, pero trata un tema interesante, que es NN y otros sobre infracción a la ley 24051. Aquí se recusaba al juez Lorenzetti por opiniones sobre derecho ambiental dadas en otros fallos registrados por la Corte. Lo que dice la Corte, que es un criterio clásico, por eso decimos recuerda, es que las opiniones judiciales anteriores no pueden ser motivo de recusación. Desde luego los jueces se pronuncian y estos pronunciamientos pueden ser en situaciones similares a las que luego se produzcan, pero no pueden ser recusados por ello, porque de lo contrario no podrían ejercer su rol decisor. Dentro de cuestiones procesales, revisamos el caso SMA
donde la Corte establece la preeminencia del interés superior del niño aún sobre irregularidades producidas en el marco de una guarda con fines de adopción. Dentro de cuestiones procesales, revisamos el caso SMA, donde la Corte establece la preeminencia del interés superior del niño aún sobre irregularidades producidas en el marco de una guarda con fines de adopción. Otro ajuste dado en función del interés superior del niño vemos en el caso K contra P. Es una cuestión de competencia suscitada en un proceso de restitución internacional de menores donde la Corte va a inaplicar la regla general que provee el fuero federal con fundamento en la distinta nacionalidad. Se trataba de un caso de una restitución internacional de un menor que había sido retirado de los Estados Unidos y traído a nuestro país por su madre. Entonces, ¿por qué el principio de fuero federal a personas de distinta nacionalidad no es aplicable? Dice la Corte que se impone aplicar el que mejor funcione para comprender el interés superior del niño. En ese sentido, dice que la índole del conflicto y la condición de vulnerabilidad de la niña exigen que la respuesta jurisdiccional se ajuste a reglas procesales y principios diferenciados, como la inmediación, oficiosidad, oralidad, y cuente con apoyo interdisciplinario a fin de asegurar la eficaz y oportuna protección de los intereses en juego, para lo cual cita los principios del artículo 706 del nuevo Código Civil y Comercial y consideraciones dadas por la Corte Interamericana en su opinión consultiva 17 del 02. Finalmente, dentro de cuestiones competenciales que suelen ser fuente de controversias judiciales, vemos el caso HSBC Bank Argentina contra Gutiérrez, donde la Corte determina que la ejecución prendaria por el incumplimiento de un contrato de mutuo con garantía en el que las partes pactaron la jurisdicción debe tramitarse ante la justicia del lugar del domicilio real del consumidor. En este sentido, volvemos un poco a la temática con la que habíamos empezado esta antología de casos, en aquel PADEC con Boston sobre nulidad de cláusulas abusivas. Aquí también la temática de consumo tiene una solución prevista por la legislación, que es que si se trata de un crédito para consumo, la norma, el artículo 36 de la ley 24.240, dice que es competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario.